Bienvenidos, viajeros de la noche, a El Cuentista Nocturno, el refugio donde las historias antiguas despiertan cuando el mundo se queda en silencio. Este es tu lugar para desconectar del ruido del día, cerrar los ojos lentamente y dejar que los relatos te lleven, paso a paso, hacia un descanso profundo. Esta noche te invito a viajar conmigo muy lejos, a un tiempo donde los dioses aún caminaban entre los humanos y cada colina guardaba un secreto. Iremos a las islas bañadas por el mar Egeo, donde el viento susurra entre templos de mármol blanco. Caminaremos entre olivares iluminados por la suave luz del Mediterráneo y escucharemos, como lo hacían los antiguos pastores, historias contadas bajo un cielo lleno de estrellas. Aquí encontrarás relatos pensados para dormir, historias tranquilas, llenas de héroes imperfectos, de dioses poderosos y de enseñanzas que han viajado miles de años a través del tiempo. Narraciones que no solo entretienen, sino que también acompañan, relajan y nos recuerdan algo profundo sobre la vida y la naturaleza humana. Así que acomódate, respira lentamente y deja que la calma de la noche haga su trabajo mientras la historia comienza a desplegarse. Y antes de empezar, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde qué lugar del mundo me escuchas esta noche? ¿Y qué hora marca el reloj donde estás? Tal vez ya estés bajo las mantas, en tu cama listo para dormir, o quizá descansando en un sofá mientras la noche cae silenciosa a tu alrededor. Sea donde sea que estés, me alegra que estés aquí. Ahora, deja que la historia comience. El sueño de Endimión. La noche descendía lentamente sobre las antiguas tierras de Caria, en la costa de lo que hoy sería la región occidental de Anatolia. Las montañas del monte Latmos se alzaban silenciosas contra el cielo profundo, cubiertas de pinos oscuros y rocas antiguas que parecían guardar los secretos de siglos enteros. Cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas y el último brillo dorado desaparecía en el horizonte, el mundo comenzaba a transformarse, el aire se volvía más fresco, los sonidos del día se desvanecían, y el cielo abría su inmenso manto de estrellas. Entre esos paisajes vivía un joven pastor llamado Endimión. No era rey ni guerrero. Su nombre no estaba grabado en los templos ni cantado por los poetas de las ciudades. Su vida era simple, como el ritmo tranquilo de las estaciones. Cada mañana guiaba a su pequeño rebaño de ovejas hacia los prados que crecían en las laderas del monte Latmos. Caminaba descalzo sobre la hierba húmeda por el rocío, escuchaba el murmullo de los arroyos que descendían de las montañas y observaba cómo la luz del sol pintaba lentamente los valles. Endimión amaba esa vida tranquila, mientras otros jóvenes soñaban con viajes, batallas o riquezas. Él encontraba alegría en cosas sencillas, el sonido del viento entre los árboles, el canto de las cigarras al caer la tarde, el olor de la tierra cuando la lluvia tocaba el suelo. Pero había algo que amaba más que todo lo demás, la noche, cuando el sol desaparecía y las sombras cubrían las montañas, Endimión no regresaba inmediatamente a su refugio de piedra. En cambio, solía quedarse en silencio sobre una colina, mirando el cielo. Le fascinaba la luna, su luz suave transformaba el paisaje. Las rocas parecían plateadas, los árboles proyectaban sombras largas y el mundo entero parecía respirar con más calma. A veces se recostaba sobre la hierba y permanecía allí durante horas, observando el lento recorrido de la luna entre las estrellas. Lo que Endimión no sabía era que, desde lo alto del cielo, alguien también lo observaba. Selene, la diosa de la luna. Cada noche, Selene atravesaba el cielo en su carro luminoso, tirado por caballos blancos que brillaban como la nieve bajo la luz estelar. Su recorrido era constante y silencioso,
guiando la claridad nocturna sobre mares, ciudades, bosques y montañas, había visto el mundo durante siglos. Había contemplado imperios nacer y desaparecer. Había iluminado los viajes de los marineros y los sueños de los poetas, pero una noche, mientras su carro cruzaba el cielo sobre Caria, algo llamó su atención. Allí, en las laderas del monte Latmos, vio a un joven pastor recostado sobre la hierba, la luz de la luna caía sobre su rostro tranquilo. Selene disminuyó la velocidad de su carro celestial. Observó al joven durante unos momentos. Había algo en el que no había visto antes en los mortales. No era solo su belleza, aunque ciertamente era un joven de rasgos armoniosos y expresión serena. Era algo más profundo. Era paz. Mientras muchos humanos se agitaban en guerras, ambiciones y deseos, aquel pastor parecía vivir en armonía con la noche misma. Selene continuó su recorrido por el cielo. Pero aquella imagen quedó grabada en su memoria. La noche siguiente, cuando su carro volvió a pasar sobre el monte Latmos, la diosa buscó nuevamente aquella colina. Y allí estaba. Endimión caminaba lentamente entre sus ovejas, guiándolas hacia un pequeño valle donde el pasto era más abundante. Selene lo observó durante largo rato. La siguiente noche volvió a buscarlo. Y la siguiente, poco a poco, sin darse cuenta, la diosa comenzó a esperar ese momento. Cada noche miraba hacia la montaña. Cada noche encontraba al joven pastor. A veces lo veía cantar suavemente mientras encendía una pequeña fogata. Otras veces lo veía dormir bajo el cielo abierto, rodeado por sus ovejas tranquilas. Con el paso de las noches, algo comenzó a crecer en el corazón de la diosa. Una emoción extraña. Algo que los dioses raramente experimentaban. Curiosidad primero. Luego admiración. Y finalmente, amor. Selene comenzó a desear algo que nunca había deseado antes. Quería hablar con él. Una noche de luna llena, cuando la claridad plateada iluminaba cada rincón del monte Latmos, la diosa tomó una decisión. Detuvo su carro entre las nubes. Los caballos blancos se quedaron quietos, como si también sintieran la importancia de aquel momento. Entonces Selene descendió lentamente hacia la tierra. Sus pies tocaron la hierba sin hacer ruido. El aire estaba lleno del aroma de los pinos y la tierra fresca. Las estrellas brillaban intensamente sobre la montaña silenciosa. Allí, junto a una pequeña cueva natural, dormía Endimión. Selene se acercó con calma, lo contempló durante un largo momento. El joven respiraba con tranquilidad, ajeno a la presencia divina que lo observaba. La diosa sintió algo profundo en su interior. Los dioses eran eternos. Para ellos, los siglos pasaban como el viento. Pero los humanos eran como flores que nacían, florecían y desaparecían en poco tiempo. Por primera vez en su existencia, Selene sintió tristeza al pensar en el paso del tiempo. Extendió suavemente su mano. Una luz plateada iluminó el rostro del pastor. Endimión abrió lentamente los ojos. Durante un instante, ambos se miraron. El joven no gritó ni huyó. Tal vez pensó que aún estaba soñando. Frente a él estaba una mujer envuelta en una luz suave, con ojos tranquilos y un brillo sereno alrededor de su figura. ¿Quién eres?, preguntó con voz baja.
Selene sonrió con dulzura. Soy la que ilumina tus noches, respondió. Endimión se incorporó lentamente. El silencio de la montaña los rodeaba como un manto. Hablaron durante horas. Selene le contó sobre el cielo, sobre los caminos que recorría cada noche entre las estrellas. Le habló del mar que brillaba bajo la luna, de los bosques lejanos y de las ciudades que dormían mientras ella vigilaba el mundo. Endimión escuchaba con asombro. Luego él habló. Le contó sobre la vida de los pastores, sobre las estaciones que cambiaban los paisajes del monte Latmos, sobre los antiguos relatos que los ancianos contaban junto al fuego. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Cuando el primer resplandor del amanecer apareció en el horizonte, Selene supo que debía regresar al cielo. Antes de partir, miró al joven pastor. Volveré mañana, dijo. Y así fue. Cada noche Selene regresaba al monte Latmos. A veces caminaban juntos por las laderas iluminadas por la luna. Otras veces simplemente se sentaban en silencio mirando las estrellas. Endimión le enseñaba los nombres que los hombres daban a las constelaciones. Selene sonreía al escuchar cómo los mortales imaginaban historias en la luz distante de los astros. Las noches se convirtieron en algo especial. Un momento fuera del tiempo. Pero con el paso de los meses, una inquietud comenzó a crecer en el corazón de la diosa. Endimión era mortal. Mientras ella permanecería eterna, el joven pastor algún día envejecería. Su rostro cambiaría. Su cuerpo se debilitaría. Y finalmente desaparecería como todos los humanos. Selene no podía soportar esa idea. Comenzó a buscar una solución. Una forma de preservar aquello que amaba. Los dioses tenían poderes que los mortales no podían imaginar. Pero incluso para ellos, el tiempo era una fuerza difícil de desafiar. Finalmente, Selene comprendió que solo había una forma de conservar a Endimión tal como era. Un sueño eterno. Un sueño profundo en el que el joven permanecería joven para siempre, sin sentir dolor, sin conocer el paso de los años. Una noche, mientras Endimión dormía en la entrada de su cueva, Selene lo observó con ojos llenos de amor y tristeza. El viento movía suavemente las ramas de los pinos. La luna iluminaba el paisaje con una luz suave. La diosa extendió sus manos. La claridad lunar se volvió más intensa. Una energía tranquila descendió lentamente sobre el joven pastor. El sueño de Endimión se volvió más profundo. Más profundo que cualquier sueño humano. No era un descanso común. Era un sueño eterno. Desde entonces, Endimión permaneció dormido en una cueva del monte Latmos. Su rostro conservaba la misma serenidad de siempre. Los años comenzaron a pasar. Las generaciones cambiaron. Las aldeas crecieron y desaparecieron. Los imperios surgieron y se desvanecieron en la historia. Pero cada noche, cuando la luna aparece en el cielo, Selene sigue descendiendo a la montaña silenciosa. Allí, en la cueva tranquila entre los pinos, el joven pastor duerme. La diosa se sienta a su lado. Acaricia suavemente su cabello. Y contempla su rostro inmóvil. Para el mundo han pasado siglos. Pero para Endimión, el tiempo se detuvo en una noche tranquila bajo la luz de la luna.
Los viajeros que pasan cerca del monte Latmos a veces cuentan historias. Dicen que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla suavemente entre los árboles, se puede sentir una calma especial en la montaña. Como si la noche guardara un secreto antiguo. Un secreto de amor silencioso. Porque incluso los dioses, con toda su eternidad, pueden enamorarse de la serenidad de un momento humano. Y a veces, ese amor no necesita despertar. A veces basta con contemplar. Cuidar. Y permanecer. Así, bajo la luz eterna de la luna, el sueño de Endimión continúa. Un sueño profundo. Un sueño tranquilo. Un sueño que ha durado siglos y que aún sigue respirando en el silencio de la noche. Y mientras la luna continúe cruzando el cielo, Selene seguirá regresando al monte Latmos, recordando aquel amor que encontró en la calma de un joven pastor que amaba las estrellas. Moraleja. El amor verdadero no siempre se mide por el tiempo que compartimos despiertos, sino por la profundidad de la paz que sentimos junto a quien amamos. A veces, el amor más puro es aquel que cuida, contempla y permanece, incluso en el silencio eterno del tiempo. El rey Midas. En las antiguas tierras de Frigia, una región montañosa de Anatolia que en la antigüedad formaba parte del mundo griego, existía una ciudad próspera llamada Gordio. Sus murallas protegían mercados llenos de vida, templos dedicados a los dioses y amplias calles donde comerciantes, artesanos y viajeros se encontraban cada día. En el centro de esa ciudad se levantaba el palacio del rey Midas. Midas era conocido en todo el reino. Algunos lo admiraban por su riqueza, otros por su inteligencia, y muchos por su curiosidad. Había heredado el trono de Frigia y gobernaba con autoridad, rodeado de jardines, fuentes de agua clara y salas llenas de tesoros acumulados durante años de comercio y tributos. El oro brillaba en todas partes dentro de su palacio. Había copas de oro, platos de oro, estatuas de oro y columnas decoradas con delicados detalles dorados. Cuando la luz del sol entraba por las ventanas altas del salón principal, todo el lugar resplandecía como si estuviera hecho de fuego suave. Sin embargo, para Midas nunca parecía ser suficiente. Cada día caminaba por sus cámaras del tesoro y observaba las monedas acumuladas en cofres pesados. Las tocaba, las hacía sonar entre sus dedos, escuchando ese tintineo que para él era como música. Pero incluso rodeado de tanta riqueza, su mente siempre pensaba en más. Midas creía que el oro era la mayor bendición que podía recibir un hombre. Pensaba que quien poseía más oro tenía más poder, más seguridad y más felicidad. Mientras los campesinos se conformaban con cosechas y los pastores con sus rebaños, Midas soñaba con montañas enteras de oro. A pesar de su amor por la riqueza, el rey también era conocido por su hospitalidad. En Frigia era tradición recibir bien a los viajeros, y Midas respetaba esa costumbre. Un día, mientras el sol descendía lentamente sobre las colinas cercanas a Gordio, unos campesinos encontraron a un anciano dormido en los jardines reales. El hombre parecía cansado y estaba recostado junto a un rosal, profundamente dormido. Su ropa estaba desordenada y tenía el aspecto de alguien que había caminado durante mucho tiempo. Los guardias lo llevaron ante el rey. Cuando Midas lo vio, notó algo particular en él. Aunque parecía un simple anciano, había en su rostro una expresión extraña, como si escondiera algún secreto. Los sirvientes del palacio pronto reconocieron quién era.
se trataba de Sileno, un viejo sátiro conocido por ser compañero del dios Dionisio, el dios del vino, de la celebración y de la naturaleza salvaje. Sileno era famoso por su sabiduría, aunque también por su gusto por el vino y las fiestas. Midas, comprendiendo la importancia del visitante, decidió tratarlo con gran respeto. Durante varios días lo alojó en el palacio. Le ofreció comida abundante, vino dulce de Frigia, música y descanso. Sileno fue tratado como un invitado honorable, y el viejo sátiro respondió contando historias curiosas sobre dioses, viajes lejanos y lugares que pocos mortales habían visto. El palacio se llenó de risas y relatos extraños. Después de varios días de hospitalidad, Midas ordenó que Sileno fuera acompañado de regreso hasta donde se encontraba Dionisio. Cuando el dios del vino supo que el rey de Frigia había cuidado de su viejo amigo con tanta amabilidad, decidió recompensarlo. Dionisio apareció ante Midas con un brillo dorado en sus ojos y una sonrisa tranquila. El aire en la sala se volvió cálido y silencioso. El dios habló con voz serena. Rey Midas, dijo, has mostrado bondad hacia mi compañero. Por eso te concederé un deseo. Pide lo que quieras, y si está en mi poder, lo recibirás. Midas sintió que su corazón se aceleraba. Era una oportunidad extraordinaria. Podía pedir poder, sabiduría, tierras, o incluso una larga vida. Pero en su mente solo había una idea que lo había acompañado durante años. Después de un momento de silencio, habló. Gran Dionisio, dijo, deseo que todo lo que toque se convierta en oro. Durante unos segundos el dios lo observó en silencio. Había algo de advertencia en su mirada. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Dionisio. Pero Midas, cegado por su ambición, respondió sin dudar. Sí. Ese es mi deseo. Dionisio finalmente asintió. Entonces así será. Con un gesto suave de su mano, el dios concedió el don. Luego desapareció. Durante un momento, Midas permaneció en silencio en el centro de la sala. El poder que había pedido ahora estaba en sus manos. Miró a su alrededor. Había una mesa de madera cerca. Con curiosidad, extendió la mano y tocó la superficie. En el instante en que sus dedos rozaron la madera, ocurrió algo extraordinario. La mesa comenzó a cambiar. El color marrón se transformó lentamente en un brillante dorado. La madera se endureció y brilló bajo la luz. La mesa se había convertido en oro. Los ojos de Midas se abrieron con asombro. Luego comenzó a reír. Tocó una silla. Se volvió de oro. Tocó una copa de barro. Se convirtió en oro. Caminó por el palacio tocando columnas, jarrones, esculturas, y cada objeto se transformaba inmediatamente en un metal dorado brillante. Su alegría era inmensa. El rey sentía que finalmente poseía el poder que siempre había deseado. Salió al jardín. Tocó una rama de árbol. Las hojas verdes se endurecieron y se volvieron doradas. Tocó una rosa. Los pétalos se convirtieron en oro puro. El jardín entero comenzó a llenarse de brillo metálico. Para Midas, aquello era maravilloso. La riqueza del mundo parecía fluir hacia él con cada movimiento de sus manos. Pero pronto llegó el momento de comer.
El rey regresó al palacio, feliz después de explorar su nuevo poder. Los sirvientes prepararon un gran banquete para él. Había pan fresco, frutas, queso, vino y carne caliente recién preparada. Midas tomó un trozo de pan. Pero en cuanto lo tocó, el pan se endureció y se convirtió en oro. El rey frunció el ceño. Tomó una uva. Se transformó en una pequeña esfera dorada. Intentó beber vino. La copa se volvió de oro, y el líquido dentro se solidificó inmediatamente. Midas se quedó inmóvil. Por primera vez comenzó a comprender algo. No podía comer. No podía beber. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Al principio pensó que encontraría una solución. Pero el hambre comenzó a crecer lentamente. La sed también. Pasaron horas. Y entonces comprendió que su don era en realidad una maldición. La riqueza que tanto había deseado ahora lo separaba de las cosas más simples de la vida. El pan. El agua. Las frutas. Las flores. Nada podía tocar sin destruir su naturaleza. El rey caminó por el palacio en silencio. Todo brillaba con una belleza fría. El oro estaba en todas partes. Pero ahora, ese brillo no le daba alegría. Le recordaba su error. Salió al jardín al anochecer. La luz del sol se estaba apagando. Los árboles dorados permanecían quietos como estatuas. Midas se sentó en silencio junto a una fuente de agua, pero ni siquiera se atrevía a tocarla. En ese momento comprendió algo que nunca había entendido antes. El oro no podía calmar el hambre. El oro no podía apagar la sed. El oro no podía abrazar ni consolar. El oro era hermoso, pero también estaba vacío. Desesperado, levantó los ojos al cielo. «Dionisio», exclamó. «Te ruego que me liberes de este don». Durante un momento no ocurrió nada. Luego una brisa suave recorrió el jardín. El dios apareció nuevamente. Dionisio miró al rey con una mezcla de compasión y sabiduría. Midas, dijo, ahora comprendes el peso de tu deseo. El rey inclinó la cabeza. Sí, respondió con voz débil. He sido necio. Pensé que el oro traería felicidad, pero ahora veo que me ha separado de todo lo que necesito para vivir. El dios permaneció en silencio durante unos segundos. Luego habló nuevamente. Si realmente has aprendido esta lección, aún puedes liberarte. Midas levantó la mirada con esperanza. ¿Cómo? Dionisio respondió. Viaja al río Pactolo. Lava tus manos en sus aguas. El poder desaparecerá y el oro abandonará tu cuerpo. Sin esperar más, Midas partió inmediatamente. Viajó durante horas hasta llegar al río Pactolo, que corría entre colinas tranquilas y campos silenciosos. Cuando finalmente alcanzó la orilla, se arrodilló junto al agua clara. Con cuidado, sumergió sus manos. En ese instante sintió algo extraño. El poder abandonó su cuerpo como si fuera una corriente invisible que fluía hacia el río. El agua brilló suavemente. Y el don del oro desapareció. Midas respiró profundamente. Tomó agua con sus manos. Bebió.
Era el agua más dulce que había probado en su vida. Luego tocó una piedra. Siguió siendo una simple piedra. El rey sonrió por primera vez desde que había recibido el don. Regresó a Gordio transformado. Ya no buscaba acumular tesoros. Comenzó a apreciar las cosas simples que antes había ignorado, el sabor del pan, el aroma de las flores, el sonido del viento en los árboles. Los habitantes de Frigia notaron el cambio en su rey. Se volvió más sabio. Más tranquilo. Y aunque todavía gobernaba un reino próspero, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la vida misma. Moraleja. La ambición puede cegarnos y hacernos creer que la riqueza material es la mayor bendición. Pero las cosas más valiosas de la vida, la comida que nos nutre, el agua que nos refresca, la naturaleza, la compañía y la paz del corazón, no pueden comprarse con oro. Quien aprende a valorar lo simple descubre la verdadera riqueza que siempre estuvo frente a sus ojos. Eco y Narciso. En los antiguos bosques de Beocia, en la región montañosa cercana al monte Helicón, donde los arroyos bajaban cristalinos entre las rocas y los pinos susurraban con el viento, existía un lugar donde la naturaleza parecía hablar con su propia voz. Los pastores de la región decían que aquellos valles estaban llenos de presencias invisibles, ninfas que cuidaban los ríos, espíritus del bosque que protegían los árboles y deidades que caminaban silenciosas entre las montañas cuando caía la tarde. Era una época en la que los dioses todavía observaban de cerca el mundo de los hombres, y los humanos, a su vez, sentían que cada río, cada valle y cada colina estaba lleno de vida y misterio. En esos bosques vivía una ninfa llamada Eco. Eco era una de las ninfas de las montañas, espíritus de la naturaleza que habitaban entre las cuevas, los árboles y las cascadas. Era conocida por su voz hermosa y musical. Cuando hablaba, su voz resonaba entre las colinas como si la misma tierra respondiera a sus palabras. Tenía un carácter alegre y curioso, y le gustaba caminar entre los senderos del bosque observando a los animales, escuchando el murmullo del agua y cantando con una voz que parecía mezclarse con el viento. Las otras ninfas disfrutaban de su compañía, porque Eco tenía siempre historias que contar. Narraba relatos sobre los dioses del Olimpo, sobre viajeros que pasaban por los caminos de Grecia, o sobre los cambios de las estaciones que transformaban el bosque cada año. Su voz llenaba los valles y hacía eco entre las montañas, como si la naturaleza misma quisiera repetir cada una de sus palabras. Sin embargo, esa voz que tanto la caracterizaba sería también el origen de su destino. En aquellos tiempos, Zeus, el rey de los dioses, solía descender del Olimpo para caminar por la tierra. A veces visitaba bosques y montañas, atraído por la belleza del mundo mortal. Su esposa, Hera, la reina de los dioses, desconfiaba de esas visitas, pues conocía bien el carácter inquieto de Zeus. Un día, Hera descendió a los bosques de Beocia buscando a su esposo. Sospechaba que se encontraba allí, conversando con ninfas o paseando entre los valles. Eco, que se encontraba cerca, se dio cuenta de la presencia de la diosa. La ninfa sabía que si Hera descubría a Zeus en compañía de otras ninfas, su ira sería terrible. Así que decidió intervenir. Cuando Hera se acercó por el sendero, Eco salió a su encuentro con una sonrisa amable. Comenzó a hablar con entusiasmo, contándole historias largas, curiosidades sobre el bosque, relatos sobre animales y montañas. Hablaba con tanta energía y detalle que la diosa se detuvo a escuchar.
Mientras tanto, Zeus tuvo tiempo suficiente para alejarse del lugar. Durante varios minutos, Eco continuó hablando, llenando el aire con su voz clara y musical. Pero aunque escuchaba, no era una diosa fácil de engañar. Finalmente comprendió lo que había ocurrido. La ninfa la había distraído. La expresión de la diosa cambió. Su mirada se volvió fría como el mármol de los templos. «Has usado tu voz para engañarme», dijo Hera con calma, aunque su voz llevaba la fuerza de una tormenta contenida. «Si tanto te gusta hablar, entonces hablarás, pero ya no dirás tus propias palabras». Eco sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado. La maldición descendió sobre ella. Desde ese momento, la ninfa perdió la capacidad de iniciar una conversación. Ya no podría expresar sus pensamientos ni sus sentimientos. Su voz solo podría repetir las últimas palabras que escuchara de otros. Intentó hablar. Pero cuando abrió la boca, no salió ninguna frase propia. Solo podía repetir. Las otras ninfas la miraron con tristeza. Eco trató de adaptarse a su nueva realidad, pero el silencio se volvió su compañero constante. Vagaba por los bosques, escuchando las voces de viajeros, pastores y animales, repitiendo sus últimas palabras como un reflejo invisible. Con el tiempo, comenzó a alejarse de los demás. Prefería caminar sola entre las montañas. Fue durante uno de esos días silenciosos cuando apareció en el bosque un joven llamado Narcissus. Narcissus era hijo del dios del río Cefiso y de la ninfa Liríope. Desde su nacimiento, su belleza había sido extraordinaria. Sus rasgos eran armoniosos, su mirada clara y su presencia llamaba la atención de todos los que lo veían. Cuando era niño, su madre consultó al adivino Tiresias sobre el destino de su hijo. El sabio respondió con una frase que parecía misteriosa. Narcissus vivirá una larga vida, siempre que nunca llegue a conocerse a sí mismo. En aquel momento, la advertencia pareció extraña y difícil de comprender. Con el paso de los años, Narcissus creció convirtiéndose en un joven de gran belleza. Muchos lo admiraban. Las jóvenes de los pueblos cercanos suspiraban cuando lo veían caminar por los caminos. Algunas ninfas del bosque también se sentían atraídas por él. Pero Narcissus tenía un carácter distante. No era cruel, pero tampoco se interesaba por los sentimientos de quienes lo rodeaban. Cuando alguien intentaba acercarse a él, respondía con indiferencia. Prefería caminar solo. Cazaba en los bosques de Beocia, recorría senderos entre árboles antiguos y bebía agua en los arroyos que bajaban de las montañas. Fue durante una de esas caminatas cuando Eco lo vio por primera vez. La ninfa se encontraba escondida entre los árboles. Al verlo, sintió algo que no había sentido antes. El joven caminaba con una gracia natural, su cabello brillaba bajo la luz del sol y su rostro parecía tallado por los dioses mismos. Eco sintió que su corazón se llenaba de emoción. Quiso hablar con él. Quiso decirle tantas cosas. Pero la maldición de Hera se lo impedía. Solo podía repetir palabras. Aun así, comenzó a seguirlo entre los árboles. Observaba cómo caminaba, cómo se detenía a escuchar el canto de los pájaros o cómo recogía agua de un manantial. Finalmente, Narcissus se dio cuenta de que alguien estaba cerca. Se detuvo. Miró alrededor. ¿Hay alguien aquí?
preguntó. Eco, escondida entre los árboles, respondió sin poder evitarlo. Aquí. El joven frunció el ceño. Ven. Ven, repitió Echo. Narcissus miró a su alrededor, confundido. ¿Por qué te escondes? ¿Escondes?, repitió la voz. Echo salió lentamente de entre los árboles. Sus ojos brillaban con emoción. Intentó hablar. Intentó expresar lo que sentía. Pero las palabras no salían. Narcissus comprendió rápidamente que la ninfa no podía comunicarse normalmente. Eco extendió los brazos hacia él con timidez. Pero el joven retrocedió. Prefiero estar solo, dijo con frialdad. Solo. La palabra resonó en el bosque. Solo, repitió Echo. Su corazón se rompió en silencio. La ninfa huyó entre los árboles. Se refugió en las montañas, en cuevas profundas donde nadie podía verla. Con el tiempo, su tristeza fue consumiendo su forma. Su cuerpo se volvió cada vez más débil. Las ninfas del bosque dicen que Echo desapareció lentamente hasta que solo quedó su voz. Desde entonces, cuando alguien grita entre montañas o valles, su voz puede escucharse repitiendo las últimas palabras. Mientras tanto, Narcissus continuó su vida como siempre. Pero los dioses observaban. Muchos habían visto el dolor que había causado con su indiferencia. Entre ellos estaba Némesis, diosa de la justicia y el equilibrio. Un día decidió intervenir. Mientras Narcissus caminaba por el bosque durante una cacería, el calor del mediodía lo llevó hasta un pequeño estanque escondido entre árboles. El agua era increíblemente clara. El lugar estaba en silencio. Narcissus se inclinó para beber. Cuando miró el agua, vio algo que lo dejó inmóvil. Un rostro. Hermoso. Perfecto. Nunca había visto algo tan hermoso. No sabía que era su propio reflejo. Pensó que se trataba de alguien más que vivía dentro del agua. Cada vez que intentaba acercarse, la imagen desaparecía. Pero cuando permanecía quieto, el rostro volvía. Narcissus quedó fascinado. Día tras día regresaba al estanque. No podía apartarse de aquella visión. Intentaba tocarla, hablarle, acercarse. Pero siempre se desvanecía. Con el tiempo, el joven comenzó a debilitarse. Olvidó comer. Olvidó dormir. Solo quería contemplar aquel rostro que creía amar. Finalmente comprendió la verdad. Aquella belleza que tanto lo había cautivado era la suya propia. El dolor fue profundo. Había pasado su vida rechazando a los demás, incapaz de amar a alguien más. Y ahora estaba atrapado en un amor imposible. Poco a poco, su fuerza lo abandonó. Se recostó junto al estanque. Cuando los viajeros pasaron por allí tiempo después, encontraron una flor creciendo junto al agua. Sus pétalos blancos rodeaban un centro dorado. Era una flor delicada y silenciosa. Desde entonces, esa flor fue llamada Narciso. Y en los valles de Beocia, cuando alguien llama entre las montañas, aún puede escucharse la voz de Echo repitiendo suavemente las últimas palabras. Como si la naturaleza recordara para siempre aquella historia de amor, orgullo y reflexión. Moraleja.
La belleza puede ser admirable, pero cuando una persona solo se contempla a sí misma y olvida mirar el corazón de los demás, termina aislada en su propio reflejo. El verdadero valor no está en la apariencia, sino en la capacidad de escuchar, amar y reconocer la vida que existe más allá de uno mismo. El viaje tranquilo de Ulises. En los tiempos antiguos de la Grecia heroica, cuando los dioses aún caminaban cerca de los mortales y el mar Egeo estaba lleno de historias que los marineros contaban bajo las estrellas, vivía un hombre cuyo nombre era conocido en muchas tierras, Odiseus, rey de la isla de Ítaca. Había luchado durante largos años en la guerra de Troya junto a otros grandes héroes griegos, y cuando finalmente la guerra terminó, su único deseo era regresar a su hogar, a su esposa Penélope y a su hijo Telemachus, que lo esperaban en Ítaca. Sin embargo, los caminos del mar rara vez son simples, y el viaje de regreso de Odiseus se convirtió en una larga travesía llena de tormentas, islas desconocidas y encuentros con criaturas y dioses que los mortales rara vez veían. Entre todos los lugares que el héroe visitó durante su largo regreso, hubo uno que parecía separado del resto del mundo, un lugar tranquilo donde el tiempo parecía moverse más despacio y donde el sonido del mar era más suave que en cualquier otra costa. Aquella isla era llamada Ogygia, una isla cubierta de bosques verdes, cuevas frescas y manantiales claros que descendían desde pequeñas colinas hasta el mar brillante. Allí vivía Calipso, una ninfa antigua, hija del titán Atlas, y guardiana solitaria de aquella isla apartada del mundo de los hombres. La isla de Ogygia era un lugar de una belleza serena. Las playas estaban formadas por arena clara y fina, y el mar alrededor era de un azul profundo que reflejaba el cielo como si fuera un espejo infinito. Cerca de la costa crecían árboles de ciprés, olivos silvestres y cedros altos que perfumaban el aire con su aroma suave. Entre ellos había senderos cubiertos de flores silvestres donde abejas y mariposas se movían lentamente bajo el sol. En el interior de la isla, pequeños arroyos corrían entre las rocas y alimentaban prados verdes donde crecían violetas, lirios y hierbas aromáticas. En una cueva amplia y luminosa vivía Calipso. Su hogar estaba cubierto de enredaderas floridas y rodeado por jardines naturales donde las plantas crecían sin necesidad de manos humanas. Desde la entrada de la cueva podía verse el mar extendiéndose hasta el horizonte, y durante las noches el sonido de las olas acompañaba el canto lejano de las aves marinas. Fue en esa isla donde el destino llevó a Odiseus después de uno de los momentos más difíciles de su viaje. Su barco había sido destruido por una tormenta enviada por Poseidón, el dios del mar, que aún estaba enfurecido con él. Durante días el héroe luchó contra las olas, aferrándose a restos de madera mientras el viento y el agua intentaban arrastrarlo hacia las profundidades. Finalmente, agotado, fue llevado por las corrientes hasta la orilla de Ogygia. Cuando abrió los ojos, estaba recostado sobre la arena, con el sonido del mar respirando lentamente a su alrededor. Calipso lo encontró allí. La ninfa observó al hombre que el mar había traído a su isla. Aunque estaba cansado y cubierto de sal, su rostro mostraba la fuerza de alguien que había vivido muchas batallas y viajes. Había algo en el que despertó la curiosidad de la ninfa. Lo llevó a su cueva y lo cuidó. Durante los primeros días, Odiseus descansó profundamente. La calma de la isla parecía envolverlo como un sueño. Calipso le ofreció frutas frescas, agua de manantial y alimentos sencillos que recogía de la naturaleza que rodeaba su hogar. Poco a poco el héroe recuperó sus fuerzas. Cuando finalmente pudo caminar con tranquilidad,
comenzó a explorar la isla. Descubrió pequeños senderos que conducían a miradores desde donde se veía el mar infinito. Encontró arroyos donde el agua corría tan clara que podía verse el fondo de piedra brillante. Caminaba entre árboles antiguos cuyos troncos estaban cubiertos de musgo suave. La isla parecía vivir en un eterno equilibrio. No había ruido de ciudades ni guerras, ni barcos cargados de soldados ni mercados llenos de voces. Solo el sonido del viento, del agua y de los pájaros. Calipso caminaba a menudo junto a él. Le mostraba los rincones de la isla que pocos habían visto. Le hablaba de las estaciones, de cómo el viento cambiaba durante el año y de las estrellas que se reflejaban en el mar durante las noches tranquilas. Odisseus escuchaba. Después de tantos años de lucha y viajes peligrosos, aquel lugar parecía un descanso inesperado. Los días en Ogygia tenían un ritmo diferente. Por la mañana, el sol iluminaba el mar con una luz dorada y suave. Odisseus caminaba por la playa, observando las huellas de aves marinas sobre la arena. A veces ayudaba a Calipso a recoger frutas de los árboles o pescaba cerca de la costa. Por la tarde, el aire se volvía más fresco. El héroe se sentaba sobre rocas lisas mirando el horizonte, donde el cielo y el mar parecían encontrarse. Calipso se sentaba cerca de él. En ocasiones hablaban durante largo tiempo. Ella le preguntaba sobre Ítaca, sobre las montañas de su isla, sobre su palacio y sobre su familia. Odisseus le contaba historias de su hogar, de las colinas cubiertas de olivos y de los caminos que recorría cuando era joven. Pero cada vez que hablaba de Penélope y de su hijo Telemachus, su voz se volvía más suave. Porque aunque la isla era hermosa y tranquila, su corazón seguía mirando hacia su hogar lejano. Las noches en Ogygia eran especialmente tranquilas. Cuando el sol desaparecía, el cielo se llenaba de estrellas que parecían brillar más intensamente que en cualquier otra parte del mar. Calipso encendía una pequeña lámpara de aceite en la entrada de la cueva, y ambos se sentaban mirando el cielo nocturno. El sonido de las olas llegaba como una respiración constante. A veces la ninfa cantaba canciones antiguas, melodías suaves que hablaban del mar, del tiempo y de los dioses. Odisseus escuchaba en silencio. Durante aquellos momentos parecía olvidar por un instante las tormentas, las batallas y las pérdidas de su viaje. Sin embargo, con el paso de los años, el deseo de regresar a Ítaca nunca desapareció. Algunas tardes, Odisseus caminaba solo hasta una roca que miraba hacia el oeste. Allí se sentaba mirando el mar durante largo tiempo. Calipso lo sabía. Sabía que aquel hombre, aunque encontraba paz en la isla, seguía siendo un viajero cuyo corazón pertenecía a otro lugar. La ninfa lo amaba. Había llegado a apreciar su sabiduría, su paciencia y la forma en que hablaba del mundo con respeto y memoria. Incluso le ofreció algo que pocos mortales habían recibido. Le ofreció quedarse para siempre en Ogygia. Le dijo que si permanecía con ella, los años no lo tocarían. Viviría sin envejecer, caminando eternamente entre los bosques y las playas de aquella isla tranquila. Pero Odisseus guardó silencio durante largo tiempo. Finalmente respondió con honestidad. Dijo que la isla era hermosa y que la compañía de Calipso era bondadosa, pero que su hogar lo llamaba desde el otro lado del mar. Su esposa y su hijo lo esperaban. Y aunque el camino fuera largo y difícil, debía regresar. Calipso comprendió entonces algo importante.
El verdadero amor no puede obligar a alguien a olvidar quién es. Pasaron más días tranquilos en la isla. Odisseus siguió caminando por los senderos, observando los atardeceres dorados y escuchando el mar. Pero el momento de partir se acercaba. Cuando finalmente llegó el día en que los dioses permitieron que el héroe continuara su viaje, Calipso lo ayudó a construir una pequeña embarcación. Le dio madera de los árboles de la isla, telas para las velas y provisiones para el viaje. La mañana de su partida fue silenciosa. El mar estaba en calma. Odisseus empujó la embarcación hacia el agua mientras el sol comenzaba a levantarse sobre el horizonte. Antes de partir, miró una vez más la isla de Ogygia. Las colinas verdes, los árboles altos, la cueva tranquila de la ninfa. Era un lugar que siempre recordaría. Luego miró hacia el oeste. Hacia Ítaca. Hacia su hogar. El viento llenó la vela y la embarcación comenzó a moverse lentamente sobre el mar. Calipso observó desde la orilla hasta que el barco se convirtió en un pequeño punto en el horizonte. La isla volvió a quedar en silencio. Pero el sonido del mar seguía cantando como siempre. Y así, en medio del vasto mar, Odisseus continuó su largo viaje hacia casa, llevando consigo el recuerdo de aquella isla tranquila donde por un tiempo el mundo había parecido detenerse. Moraleja: incluso los lugares más hermosos del mundo no pueden reemplazar aquello que el corazón considera su hogar. La verdadera felicidad no siempre está en la tranquilidad eterna, sino en seguir el camino que nos lleva de regreso a quienes amamos y a la vida que nos pertenece. Filemón y Baucis. En las antiguas tierras de Frigia, en una época en la que los caminos eran de tierra y los viajeros dependían de la bondad de quienes se encontraban a lo largo de su ruta, existía una pequeña aldea rodeada de campos, colinas suaves y árboles antiguos. No era un lugar famoso ni poderoso. Sus casas eran sencillas, hechas de piedra y madera, y sus habitantes vivían del cultivo de la tierra, del cuidado de animales y del intercambio humilde entre vecinos. Allí, donde las estaciones marcaban el ritmo de la vida y los días comenzaban con el canto de los gallos y el olor de la leña encendida, vivía una pareja anciana llamada Pilemón y Baucis. Pilemón y Baucis no eran ricos. Su casa era pequeña y modesta, con un techo de paja que crujía suavemente cuando el viento soplaba desde las colinas cercanas. Las paredes estaban hechas de barro endurecido y madera vieja, y en el interior había apenas unos pocos muebles, una mesa sencilla, 2 sillas gastadas por los años, una pequeña cama y una repisa donde guardaban sus utensilios de cocina. Sin embargo, aunque su hogar era humilde, siempre estaba limpio y lleno de una calma cálida que hacía sentir bienvenido a cualquiera que cruzara su puerta. Habían vivido juntos durante muchos años. Nadie en la aldea recordaba exactamente cuándo se habían casado, porque parecía que siempre habían estado allí, caminando juntos por los caminos, trabajando lado a lado en el pequeño huerto detrás de su casa o sentándose por las tardes a observar cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. Su vida seguía un ritmo simple y tranquilo. Por la mañana, Pilemón salía temprano al campo para revisar las pocas gallinas que tenían y para cuidar el pequeño huerto donde cultivaban aceitunas, hierbas y algunas verduras. Baucis, mientras tanto, encendía el fuego en el hogar de piedra y preparaba el pan del día con paciencia y cuidado. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el aire fresco de la mañana, llenando la pequeña casa de un olor cálido y reconfortante. Cuando terminaban sus tareas,
a menudo se sentaban juntos bajo un árbol cercano a su casa y conversaban con tranquilidad. Hablaban de las estaciones, de los recuerdos de su juventud, de los cambios que habían visto en la aldea y de los viajeros que ocasionalmente pasaban por el camino cercano. En aquellos tiempos, los caminos de Grecia y de las tierras vecinas eran recorridos por mercaderes, mensajeros, peregrinos y viajeros de muchas clases. Era costumbre antigua ofrecer hospitalidad a quien llegaba cansado después de un largo viaje. Los dioses mismos valoraban profundamente ese gesto de bondad, y muchos creían que a veces los dioses caminaban por la tierra disfrazados de hombres comunes para observar el comportamiento de los mortales. Un día, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte y la luz dorada bañaba los campos de Frigia, dos viajeros llegaron a las cercanías de la aldea. Sus ropas estaban cubiertas de polvo del camino y sus sandalias mostraban el desgaste de una larga travesía. Parecían hombres comunes, cansados después de recorrer muchos kilómetros bajo el sol. Aquellos viajeros eran Zeus, el rey de los dioses, y Hermes, su mensajero, que habían descendido del Olimpo con la intención de recorrer la región y observar cómo vivían los mortales. Llegaron primero a las casas cercanas al centro de la aldea. Tocaron una puerta. Pidieron agua y un poco de comida para descansar. Pero los habitantes de la aldea los miraron con desconfianza. Algunos cerraron sus puertas sin responder. Otros dijeron que no tenían nada para ofrecer. Los viajeros continuaron caminando. Intentaron en otra casa, luego en otra. Pero en cada lugar recibieron la misma respuesta. La gente temía compartir lo poco que tenía, o simplemente no quería ser molestada por extraños. Finalmente, cuando el sol ya estaba muy bajo y las sombras se alargaban sobre los campos, Zeus y Hermes llegaron a la última casa en el borde de la aldea. Era la casa de Pilémon y Baucis. La pequeña vivienda parecía aún más humilde que las demás. El techo de paja estaba inclinado por los años y las paredes mostraban el desgaste del tiempo. Sin embargo, de la chimenea salía una pequeña columna de humo, señal de que alguien estaba en casa. Hermes golpeó suavemente la puerta. Después de unos segundos, la puerta se abrió. Baucis apareció en la entrada. La anciana observó a los dos hombres. Sus ropas estaban gastadas y sus rostros mostraban el cansancio del viaje. Sin dudarlo, Baucis sonrió con amabilidad. «Entren, viajeros», dijo con voz suave. «Deben estar cansados». Pilémon, que estaba sentado cerca del fuego, se levantó lentamente al verlos entrar. Aunque no tenían mucho, ambos sabían que ofrecer hospitalidad era un deber sagrado. Invitaron a los viajeros a sentarse. Pilémon acercó la única mesa que tenían y Baucis comenzó a preparar lo que podían ofrecer. Primero trajo agua fresca para que los visitantes lavaran el polvo del camino. Luego colocó sobre la mesa pan recién horneado, algunas aceitunas, queso sencillo y una pequeña jarra de vino que guardaban para ocasiones especiales. Mientras los viajeros comían, Pilémon y Baucis conversaban con ellos con tranquilidad, preguntando de dónde venían y hacia dónde se dirigían. Los dos ancianos hacían todo lo posible por atenderlos con respeto. En un momento, Baucis se dio cuenta de algo extraño. Cada vez que llenaba las copas con vino, la jarra parecía no vaciarse. El vino seguía apareciendo como si la jarra estuviera llena sin importar cuántas veces la sirviera. La anciana miró a Pilémon. Pilémon también lo notó.
Ambos comprendieron lentamente lo que estaba ocurriendo. Los viajeros que habían recibido no eran hombres comunes. Con temor y respeto, se levantaron de sus sillas. Perdónenos, dijo Pilémon con voz temblorosa. No sabíamos quiénes eran. Zeus sonrió con calma. No han hecho nada malo, respondió. Al contrario. Entonces los dos viajeros revelaron su verdadera forma. La pequeña casa se llenó de una luz suave y poderosa. Pilémon y Baucis comprendieron que estaban en presencia de Zeus y Hermes. Los ancianos intentaron inclinarse ante ellos, pero Zeus los detuvo. Ustedes han mostrado algo que muchos en esta aldea olvidaron, dijo el dios. Han ofrecido hospitalidad sin preguntar quiénes éramos. Luego les pidió que lo siguieran fuera de la casa. Caminaron juntos hacia una colina cercana desde donde se podía ver toda la aldea. Cuando llegaron a la cima, Zeus levantó su mano. Una tormenta comenzó a formarse sobre las casas. Las nubes cubrieron el cielo y una lluvia poderosa cayó sobre la aldea. Las casas que habían negado hospitalidad fueron arrastradas por el agua hasta desaparecer. Pero en medio de aquel paisaje transformado, algo extraordinario ocurrió. La pequeña casa de Pilémon y Baucis comenzó a cambiar. Las paredes de barro se transformaron lentamente en columnas de piedra. El techo de paja se convirtió en un techo sólido de tejas. La humilde casa se elevó hasta convertirse en un hermoso templo dedicado a Zeus. Los dos ancianos observaban todo con asombro. El dios habló nuevamente. Por su bondad, serán los guardianes de este templo, dijo. Y cuando llegue el final de sus vidas, les concederé un último deseo. Pilémon y Baucis se miraron. Después de tantos años juntos, sabían exactamente lo que querían. Solo pedimos una cosa, dijo Baucis. Que cuando llegue el momento, no tengamos que vivir el uno sin el otro. Zeus asintió. Los años pasaron. Pilémon y Baucis cuidaron el templo con dedicación y humildad. Los viajeros que pasaban por el lugar siempre encontraban allí descanso, comida sencilla y una bienvenida amable. Finalmente, cuando ya eran muy ancianos, llegó el día en que ambos comprendieron que su vida estaba llegando a su fin. Estaban de pie frente al templo cuando comenzaron a sentir una calma profunda. Pilémon miró a Baucis. Parece que el momento ha llegado, dijo con suavidad. Baucis sonrió. Mientras hablaban, algo extraordinario ocurrió. Sus cuerpos comenzaron a transformarse lentamente. Pilémon se convirtió en un gran roble. Baucis en un hermoso tilo. Sus raíces crecieron juntas frente al templo, y sus ramas se entrelazaron en el aire. Los viajeros que pasaban por el lugar podían ver aquellos dos árboles creciendo lado a lado. Y el viento que movía sus hojas parecía susurrar historias antiguas sobre bondad, hospitalidad y amor duradero. Moraleja: la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la generosidad con la que compartimos lo poco que tenemos. La bondad y la hospitalidad, incluso en los gestos más simples, pueden dejar una huella eterna en el mundo y en el corazón de los dioses. Eros y Psique. En los antiguos reinos del mundo griego, cuando los dioses del Olimpo aún observaban con atención las vidas de los mortales y el destino de cada persona parecía entrelazarse con los caprichos divinos,
Existía una joven cuyo nombre sería recordado durante siglos por su extraordinaria belleza y por la historia de amor que cambió su destino. Su nombre era Saiki. Saiki vivía en un reino antiguo, no muy lejos de las ciudades donde los templos dedicados a los dioses se elevaban entre colinas y campos de olivos. Era la hija menor de un rey justo y de una reina amable. Tenía 2 hermanas mayores que también eran hermosas, pero la belleza de Saiki era tan extraordinaria que parecía casi sobrenatural. Su rostro tenía una calma luminosa, sus ojos reflejaban una dulzura profunda y su presencia hacía que quienes la miraban sintieran algo parecido a la admiración que se siente ante una obra de arte o un amanecer perfecto. Con el paso del tiempo, su belleza comenzó a atraer la atención de personas de todas partes. Viajeros llegaban desde aldeas lejanas solo para verla pasar por los jardines del palacio. Algunos murmuraban que su belleza rivalizaba con la de las diosas mismas. Poco a poco ocurrió algo inesperado. La gente comenzó a hablar de Saiki con una devoción que antes estaba reservada para Afrodita, la diosa del amor y la belleza. En algunos lugares incluso dejaron de llevar ofrendas a los templos de Afrodita y comenzaron a decir que la verdadera belleza caminaba entre los mortales en la figura de la joven princesa. Estas palabras, repetidas por viajeros y habitantes de distintas ciudades, finalmente llegaron al Olimpo. Afrodita escuchó aquellas historias. Al principio pensó que se trataba de simples exageraciones humanas. Pero cuando comprendió que muchos mortales realmente comparaban la belleza de Saiki con la suya, su orgullo divino se sintió profundamente ofendido. La diosa decidió intervenir. Llamó a su hijo Eros. Eros era el dios del deseo y del amor, conocido entre los mortales por su arco y sus flechas doradas. Cuando disparaba una de sus flechas, los corazones de dioses y humanos podían quedar atrapados en el amor más intenso. Afrodita le habló con voz firme. Le ordenó que descendiera al mundo mortal y lanzara una de sus flechas sobre Saiki para que se enamorara del hombre más despreciable que pudiera existir. De ese modo, pensaba la diosa, la joven aprendería que su belleza no era motivo de orgullo ni de adoración. Eros aceptó la orden. Descendió desde el Olimpo hacia el reino donde vivía Saiki. La encontró en los jardines del palacio, caminando entre flores bajo la luz suave del atardecer. Pero cuando el dios se acercó para disparar su flecha, ocurrió algo inesperado. Al observar a la joven de cerca, Eros sintió algo que nunca había experimentado antes. Su mano tembló. Y en ese momento, accidentalmente se rozó con la punta de su propia flecha. El efecto fue inmediato. El dios del amor se enamoró de Saiki. Confundido por lo que sentía, regresó al Olimpo sin cumplir la orden de su madre. Mientras tanto, en el mundo mortal, la vida de Saiki comenzaba a llenarse de inquietud. Aunque todos admiraban su belleza, nadie se atrevía a pedir su mano en matrimonio. Los hombres que la veían sentían admiración, incluso reverencia, pero también un extraño temor. Era como si la consideraran demasiado perfecta para compartir una vida común. Sus hermanas, menos hermosas pero igualmente nobles, pronto encontraron esposos y formaron sus propias familias. Saiki permanecía sola. El rey, preocupado por el destino de su hija, decidió consultar al oráculo de Apolo, el dios de la luz y la profecía. El oráculo habló con una voz misteriosa que llenó el templo. Dijo que Saiki no debía esperar un esposo mortal. Su destino era casarse con un ser poderoso,
alguien que ni dioses ni hombres podían enfrentar. Y que debía ser llevada a la cima de una montaña donde su futuro esposo la encontraría. El rey y la reina regresaron al palacio llenos de tristeza, pero comprendían que no podían desafiar la voluntad de los dioses. Así que un día llevaron a Saiki a la cima de una montaña alta. La joven, aunque temerosa, aceptó su destino con calma. Cuando sus padres se marcharon, el viento comenzó a soplar suavemente. Era Céfiro, el dios del viento del oeste. El viento la levantó con delicadeza y la llevó a través del aire hasta un valle escondido donde se encontraba un palacio extraordinario. El palacio parecía hecho de mármol brillante y columnas de oro suave. Jardines llenos de flores rodeaban el lugar, y fuentes de agua clara cantaban entre los senderos. Saiki caminó lentamente por el lugar, sorprendida por su belleza. Una voz suave, invisible, le habló. Le dijo que aquel lugar era su nuevo hogar. Que podía descansar, bañarse en los manantiales y disfrutar de todo lo que allí existía. Las voces invisibles del palacio la atendían con amabilidad. Pero había una condición. Su esposo vendría a visitarla cada noche, pero ella nunca debía intentar verlo. Saiki aceptó. Cada noche, cuando el cielo se oscurecía y el silencio llenaba los jardines, alguien llegaba a su habitación. Era Eros. El dios venía en secreto, ocultando su identidad para proteger su amor de la ira de Afrodita. Pasaban las noches conversando, compartiendo historias y momentos de tranquilidad. Aunque Saiki no podía verlo, comenzó a enamorarse profundamente de él. Los días en el palacio eran tranquilos y hermosos. Pero con el tiempo, Saiki comenzó a sentir nostalgia por su familia. Eros, que deseaba verla feliz, permitió que sus hermanas la visitaran. Cuando las hermanas llegaron y vieron el palacio, sintieron una mezcla de asombro y envidia. Escucharon la historia del esposo invisible de Saiki. Y comenzaron a sembrar dudas en su corazón. Le dijeron que tal vez su esposo era un monstruo que se escondía en la oscuridad. Que debía descubrir la verdad. Esa noche, mientras Eros dormía a su lado, Saiki encendió una pequeña lámpara de aceite. La luz iluminó el rostro del dios. Era hermoso. Mucho más hermoso que cualquier mortal. Pero en su sorpresa, una gota de aceite caliente cayó sobre su hombro. Eros despertó. Al ver la lámpara, comprendió que Saiki había roto su promesa. Triste y herido, el dios se marchó. El palacio desapareció. Saiki quedó sola en el mundo. Decidida a recuperarlo, comenzó un largo viaje en busca de Eros. Finalmente llegó al templo de Afrodita. La diosa, aún enfurecida, decidió someterla a una serie de pruebas imposibles. Le pidió separar montones de semillas mezcladas, traer lana dorada de carneros salvajes, recoger agua de un río peligroso y finalmente descender al inframundo para traer un cofre de belleza de Perséfone. Con ayuda inesperada de la naturaleza y de los dioses, Saiki logró completar cada tarea. Pero al regresar del inframundo, la curiosidad la venció. Abrió el cofre. En lugar de belleza, un sueño profundo escapó de él. Saiki cayó dormida. Fue entonces cuando Eros, que nunca había dejado de amarla, la encontró. La despertó con un toque suave. Luego voló hasta el Olimpo. Allí habló con Zeus.
El rey de los dioses escuchó su historia. Finalmente decidió permitir su unión. Zeus hizo que Saiki bebiera néctar de los dioses. Así se convirtió en inmortal. Y el amor entre Eros y Saiki pudo existir sin miedo ni secretos. Moraleja: el amor verdadero no es solo belleza o deseo, sino confianza, paciencia y la valentía de superar pruebas y errores para crecer juntos. Aracne y la diosa Atenea. En las antiguas tierras de Lidia, una región fértil situada en Asia Menor, donde los caminos comerciales conectaban ciudades griegas con pueblos del interior y donde los mercados estaban llenos de telas, perfumes y metales preciosos, existía una pequeña ciudad conocida por sus artesanos y por la habilidad de sus tejedores. En aquella época, cuando los dioses del Olimpo aún influían en la vida de los mortales y cada oficio estaba asociado a una divinidad protectora, el arte de tejer era considerado un don especial otorgado por la diosa Atena, patrona de la sabiduría, la estrategia y las artes manuales. Entre los habitantes de Lidia vivía una joven llamada Aracne. Aracne no pertenecía a una familia noble ni a un linaje famoso. Su padre, llamado Imon, era un hombre humilde que trabajaba con tintes naturales extraídos de plantas y raíces que crecían en las colinas cercanas. Su trabajo consistía en preparar los colores que luego usaban los tejedores de la región para teñir sus hilos de lana y lino. Desde niña, Aracne había pasado largas horas observando los hilos que su padre preparaba. Le fascinaban los colores, el rojo profundo que salía de ciertas raíces, el azul intenso obtenido de plantas especiales, el amarillo dorado que recordaba la luz del sol en verano. Pero más que los colores, lo que realmente capturó su atención fue el arte de entrelazar los hilos. Cuando era muy joven comenzó a practicar el tejido. Al principio hacía piezas pequeñas, simples, como cualquier aprendiz. Pero con el paso del tiempo su habilidad comenzó a crecer de una forma que sorprendía incluso a los artesanos más experimentados de la ciudad. Sus manos se movían con rapidez y precisión. Podía crear patrones complejos, formas delicadas y escenas detalladas usando únicamente hilos de diferentes colores. Sus telas parecían casi pinturas hechas con hilo. Las mujeres de la ciudad comenzaron a visitarla para observar su trabajo. Pronto, viajeros de otras regiones también llegaron a Lidia para ver los tejidos de Aracne. Muchos decían que nunca habían visto algo igual. Las telas mostraban escenas de campos, montañas, animales y dioses con una claridad impresionante. Cada hilo parecía colocado con una intención perfecta, y el resultado final tenía una armonía que dejaba a los espectadores en silencio. Las ninfas que habitaban los ríos cercanos, según contaban algunos, también venían a observar su trabajo desde la distancia. Con el paso del tiempo, el nombre de Aracne comenzó a extenderse más allá de su ciudad. Sin embargo, con la fama llegó algo más. Orgullo. Cuando las personas elogiaban su talento, algunos decían que Atena debía haberle otorgado una habilidad especial. Después de todo, la diosa Atena era considerada la protectora de los tejedores y la inventora del telar. Pero Aracne no aceptaba esa idea. Cada vez que alguien mencionaba a la diosa, respondía con desdén. Decía que su habilidad no venía de ningún dios. Que era fruto de su propio trabajo, de su propia mente y de sus propias manos. Con el tiempo, sus palabras se volvieron aún más audaces. En más de una ocasión dijo algo que muchos consideraron peligroso.
Arachne afirmaba que podía tejer incluso mejor que Atena. Esas palabras comenzaron a repetirse en mercados, talleres y caminos. Y como ocurre con muchas historias que viajan entre personas, finalmente llegaron a oídos de la diosa. Atena escuchó lo que la joven mortal decía. La diosa no se enfureció inmediatamente. Atena era conocida por su sabiduría y su paciencia. Decidió observar antes de actuar. Un día descendió del Olimpo disfrazada de una anciana. Caminó por los caminos de Lidia hasta llegar al taller donde Arachne trabajaba. La joven estaba sentada frente a su telar, moviendo los hilos con la concentración de alguien completamente absorbido por su arte. La anciana se acercó lentamente. Observó el tejido que Arachne estaba creando. Era extraordinario. Los hilos formaban una escena compleja con una precisión que pocas manos humanas podían lograr. Después de un momento, la anciana habló. Le dijo a la joven que su talento era verdaderamente impresionante, pero que debía ser prudente con sus palabras. Le aconsejó que mostrara respeto hacia los dioses, especialmente hacia Atena, quien había enseñado el arte del tejido a los mortales. Arachne levantó la mirada. Había escuchado consejos similares antes. Pero su orgullo era fuerte. Respondió que no necesitaba agradecer a ningún dios por su talento. Que si Atena creía ser mejor tejedora, podía venir ella misma y demostrarlo. La anciana guardó silencio durante un momento. Luego su forma comenzó a cambiar. La espalda encorvada se enderezó. Las ropas simples se transformaron en una túnica brillante. La luz llenó la habitación. Arachne comprendió entonces que la anciana no era una simple visitante. Atena estaba frente a ella. Los vecinos que se encontraban cerca observaron con asombro. La diosa habló con voz tranquila pero firme. Aceptaba el desafío. Habría un concurso. Ambas tejerían una obra y los resultados decidirían quién tenía mayor habilidad. Se prepararon 2 telares. Atena comenzó su trabajo. Sus manos se movían con precisión divina. Los hilos formaban una escena majestuosa que mostraba a los dioses del Olimpo sentados en su gloria, con Zeus en el centro como rey de los cielos. El tejido también incluía imágenes que recordaban las consecuencias que habían sufrido los mortales que habían desafiado a los dioses en el pasado. Era una obra llena de equilibrio, orden y belleza. Mientras tanto, Arachne trabajaba en su propio telar. Sus manos se movían con rapidez y confianza. Pero la escena que decidió representar era diferente. En lugar de mostrar la gloria de los dioses, su tejido mostraba historias donde los dioses habían engañado o confundido a los mortales. Había escenas de Zeus transformándose para acercarse a mujeres humanas, de otros dioses tomando formas extrañas para lograr sus deseos. Cada detalle estaba tejido con una precisión sorprendente. Cuando ambas terminaron sus obras, el silencio llenó el lugar. Los espectadores observaron primero el tejido de Atena. Era perfecto. Cada hilo estaba colocado con armonía. Era una obra digna de una diosa. Luego miraron el tejido de Arachne. También era perfecto. La habilidad técnica era extraordinaria. No había errores. Ningún hilo fuera de lugar. La obra era impresionante. Pero el contenido de la escena era una crítica directa a los dioses.
Atena lo comprendió inmediatamente. Durante un momento, la diosa permaneció en silencio. Reconocía que la habilidad de Arachne era real. Pero también veía el orgullo y la falta de respeto que la joven había mostrado. Finalmente, Atena tomó la tela de Arachne y la rasgó. La joven, al ver su obra destruida, sintió una mezcla de vergüenza, tristeza y desesperación. Su orgullo se desmoronó en un instante. Comprendió que había llevado su desafío demasiado lejos. La historia cuenta que, en su desesperación, Arachne intentó colgarse. Atena observó lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento su decisión cambió. En lugar de permitir que la joven muriera, decidió darle un destino diferente. Tocó a Arachne con su mano divina. El cuerpo de la joven comenzó a transformarse. Sus brazos se volvieron más delgados. Sus dedos se alargaron. Su tamaño disminuyó. Finalmente se convirtió en una pequeña criatura con muchas patas. Una araña. Pero Atena no la castigó completamente. Le permitió conservar su habilidad. Desde entonces, las arañas tejen delicadas redes entre ramas, rocas y rincones silenciosos. Sus hilos brillan bajo la luz de la mañana como si fueran obras de arte diminutas. Y en cada red se recuerda la historia de Arachne, la tejedora que desafió a una diosa. Moraleja: el talento y la habilidad son dones valiosos, pero cuando el orgullo nos hace olvidar el respeto y la humildad, incluso el mayor talento puede convertirse en el origen de nuestra caída. Orfeo y la música que calmaba todo. En las antiguas tierras de Tracia, al norte del mundo griego, donde las montañas se levantaban cubiertas de bosques profundos y los ríos descendían entre valles silenciosos antes de perderse en el mar, nació un hombre cuya música sería recordada durante generaciones. Su nombre era Orpeus, y aunque su vida estaría llena de momentos de alegría y también de profunda tristeza, lo que lo hizo verdaderamente extraordinario fue el poder de su música, una música tan hermosa que podía calmar animales salvajes, detener el curso de los ríos y hacer que los árboles parecieran inclinarse para escuchar. Los antiguos decían que Orpeus era hijo de la musa Calliope, protectora de la poesía épica y de las historias que daban forma a la memoria de los pueblos. Otros contaban que su padre era Oeacrus, un rey de Tracia conocido por su fortaleza y su vínculo con la tierra montañosa de aquella región. De una u otra forma, desde el momento de su nacimiento parecía que el destino de Orpeus estaba ligado a la música y al arte. Cuando era niño, pasaba largas horas caminando por los prados cercanos a su hogar. Tracia era un lugar donde la naturaleza hablaba con muchas voces, el viento movía las hojas de los robles antiguos, los ríos cantaban entre las piedras y las aves llenaban el aire con sus melodías. Orpeus escuchaba todos esos sonidos con una atención profunda, como si cada uno fuera una pieza de un gran canto que solo él intentaba comprender. Fue durante esos años de juventud cuando recibió su primer instrumento, una lira. Algunos decían que fue un regalo de Apolo, dios de la música y la armonía, quien había visto el talento del joven. Otros creían que había sido construida por manos humanas, pero afinada con tal perfección que parecía tener algo de divino. Orpeus comenzó a tocar. Al principio sus melodías eran simples, pero incluso entonces quienes lo escuchaban notaban algo especial. Había una calma en su música que hacía que las personas dejaran de hablar y se quedaran escuchando en silencio. Con el paso del tiempo, su habilidad creció de manera extraordinaria.
Cuando tocaba la lira, las notas parecían fluir como agua clara entre las rocas. Su música no era fuerte ni agresiva, era suave, profunda, llena de emoción y equilibrio. Los pastores que cuidaban sus rebaños en las colinas cercanas comenzaron a notar algo curioso. Las ovejas se acercaban cuando Orpheus tocaba. Los caballos dejaban de moverse. Incluso los perros que normalmente corrían inquietos se acostaban en el suelo, tranquilos. Los animales escuchaban como si comprendieran el lenguaje de la música. Con el tiempo ocurrieron cosas aún más sorprendentes. Los árboles parecían inclinar ligeramente sus ramas hacia el lugar donde Orpheus tocaba. Los ríos, según decían algunos viajeros, parecían disminuir su ruido cuando su música llenaba el valle. Aunque nadie podía explicar exactamente cómo ocurría, todos sentían que aquella música estaba conectada con algo profundo dentro del mundo natural. Orpheus no buscaba fama ni riqueza. Le gustaba caminar por los bosques y tocar para la tierra misma. A menudo se sentaba sobre una roca junto a un arroyo y dejaba que su música acompañara el sonido del agua. En aquellos momentos, el mundo parecía detenerse. Las hojas dejaban de moverse con el viento. Las aves permanecían quietas en las ramas. Y durante un instante breve, pero perfecto, todo parecía existir en armonía. La fama de Orpheus comenzó a extenderse por las regiones cercanas. Viajeros que pasaban por Tracia llevaban consigo historias sobre el músico cuya lira podía calmar incluso a los animales salvajes. Algunos decían que su música tenía el poder de aliviar la tristeza de quienes la escuchaban. Otros afirmaban que podía traer paz a los corazones inquietos. Con el tiempo, Orpheus fue invitado a acompañar a los héroes que se preparaban para un gran viaje, la expedición de los argonautas, liderada por Jasón, que buscaba el vellocino de oro. El viaje por mar era largo y peligroso, pero Orpheus aceptó unirse a ellos. Durante la travesía, su música tuvo un papel importante. Cuando el cansancio y el miedo comenzaban a afectar a los marineros, Orpheus tomaba su lira y tocaba melodías tranquilas que devolvían la calma a la tripulación. En una ocasión, cuando las sirenas intentaron atraer a los navegantes con su canto hipnótico, fue la música de Orpheus la que salvó a los argonautas. Tocó su lira con tanta belleza y fuerza que el canto de las sirenas quedó ahogado por su melodía. Los marineros, escuchando la música de Orpheus, pudieron seguir remando sin caer en el hechizo peligroso de aquellas criaturas del mar. Después de muchos viajes y aventuras, Orpheus regresó a las tierras de Grecia. Fue entonces cuando conoció a Eurídice. Eurídice era una ninfa de los bosques, una joven de espíritu sereno que amaba caminar entre los árboles y escuchar el sonido de los arroyos. Cuando Orpheus la vio por primera vez, sintió que su música había encontrado una nueva razón para existir. Los dos pasaban largas horas juntos caminando por los prados y los bosques. Orpheus tocaba su lira, y Eurídice escuchaba con una sonrisa tranquila. Se casaron poco tiempo después. Su vida parecía llena de paz. Pero el destino a veces cambia el curso de la felicidad de forma inesperada. Un día, mientras caminaba por un prado cubierto de flores, Eurídice fue mordida por una serpiente escondida entre la hierba. El veneno actuó rápidamente. Cuando Orpheus llegó hasta ella, ya era demasiado tarde. La tristeza que sintió fue tan profunda que incluso los árboles parecieron guardar silencio. Durante días caminó por los bosques tocando su lira, y su música se volvió más suave y triste que nunca.
Los animales se acercaban para escucharlo. Las aves dejaban de cantar. Incluso el viento parecía moverse más lentamente entre las ramas. Finalmente, Orpheus tomó una decisión que pocos mortales habrían considerado. Descendería al inframundo para buscar a Eurídice. Tomó su lira y comenzó el largo camino hacia el reino de Hades. Cuando llegó a las puertas del inframundo, tocó su instrumento. La música que surgió de su lira era tan profunda y llena de amor que incluso los guardianes del lugar quedaron inmóviles escuchando. Continuó tocando mientras avanzaba por los caminos oscuros. Las almas que vagaban por el reino de los muertos se acercaban en silencio. Cuando finalmente llegó ante Hades y Perséfone, gobernantes del inframundo, Orpheus tocó una última melodía. Era una canción llena de amor, de pérdida y de esperanza. Incluso los dioses del inframundo escucharon en silencio. Finalmente, Hades habló. Conmovido por la música, aceptó permitir que Eurídice regresara al mundo de los vivos. Pero con una condición. Orpheus debía caminar delante de ella mientras salían del inframundo, y no podía mirar hacia atrás hasta que ambos hubieran alcanzado completamente la luz del mundo exterior. Orpheus aceptó. Comenzó a caminar. Escuchaba los pasos suaves de Eurídice detrás de él. El camino era largo y silencioso. La luz del mundo superior comenzó a aparecer al final del sendero. Pero justo antes de llegar completamente, una duda cruzó su mente. ¿Realmente Eurídice lo seguía? Movido por la inquietud, Orpheus miró hacia atrás. Durante un instante vio el rostro de Eurídice. Pero inmediatamente su figura comenzó a desvanecerse. La promesa había sido rota. Eurídice regresó al mundo de las sombras. Orpheus volvió al mundo de los vivos con el corazón lleno de tristeza. Durante el resto de su vida continuó tocando su lira. Su música siguió calmando animales, árboles y ríos. Pero también llevaba consigo una profunda melancolía que hacía que quienes la escuchaban recordaran el poder del amor y la fragilidad del destino. Moraleja: el arte y la música tienen el poder de calmar el mundo y de tocar los corazones más profundos, pero también nos recuerdan que el amor verdadero requiere paciencia, confianza y fortaleza incluso en los momentos más difíciles. El jardín dorado de las Hespérides. En los antiguos relatos del mundo griego, cuando los dioses caminaban entre los mortales y los mares, montañas y bosques estaban llenos de misterios, se hablaba de un lugar lejano y tranquilo situado en el extremo occidental de la tierra conocida. Más allá de las ciudades de Grecia, más allá de las islas del mar Egeo, y aún más lejos de las costas donde los comerciantes fenicios y griegos navegaban en busca de metales y especias, existía un jardín silencioso y resplandeciente que pocos mortales habían visto alguna vez. Era conocido como el Jardín Dorado de las Hespérides. Los antiguos decían que aquel jardín había sido creado en tiempos muy antiguos, cuando el orden del mundo aún estaba tomando forma bajo la mirada de los dioses del Olimpo. Allí crecían árboles extraordinarios, árboles que no daban frutos comunes, sino manzanas hechas de oro puro, frutos que brillaban con una luz suave como la del sol al atardecer. Las guardianas de aquel lugar eran las Hespérides, ninfas del crepúsculo cuyo nombre estaba asociado con el oeste, con el momento del día en que el sol se acerca al horizonte y el cielo se llena de tonos dorados y violetas. En algunos relatos se decía que eran hijas de Atlas, el titán que sostenía el cielo sobre sus hombros.
En otros relatos se decía que su origen estaba ligado a antiguas divinidades de la naturaleza. Sus nombres cambiaban según las historias contadas por los poetas, pero siempre se hablaba de ellas como guardianas tranquilas y pacientes de aquel jardín mágico. Las Hespérides vivían entre árboles antiguos cuyos troncos eran gruesos y retorcidos por el paso del tiempo. Las hojas brillaban bajo la luz del sol, y entre ellas crecían las manzanas doradas que reflejaban la luz del día como pequeños soles suspendidos entre las ramas. El aire del jardín estaba lleno de aromas suaves, flores silvestres, hierbas aromáticas y el olor del mar lejano que llegaba con la brisa del oeste. En ese lugar el tiempo parecía avanzar lentamente. Las Hespérides caminaban entre los árboles cantando canciones suaves que hablaban del cielo, del mar y de las estrellas que aparecían cada noche sobre el horizonte. Pero el jardín no estaba protegido solo por ellas. Cerca de los árboles crecía un gran dragón llamado Ladón. Ladón era una criatura antigua, de cuerpo largo y escamas brillantes, con muchas cabezas que vigilaban constantemente los árboles. Su tarea era proteger las manzanas doradas de cualquiera que intentara robarlas. Los dioses habían colocado al dragón allí para asegurar que ningún mortal pudiera acercarse demasiado. Durante muchos años el jardín permaneció en calma. Pocos sabían exactamente dónde estaba, y aquellos que escuchaban historias sobre él pensaban que se trataba más de una leyenda que de un lugar real. Pero un día, en el mundo de los hombres, un héroe recibió una misión que lo llevaría hasta ese lugar lejano. Su nombre era Heracles. Heracles era hijo de Zeus y de la mortal Alcmene. Su fuerza era famosa en toda Grecia, y sus hazañas habían sido contadas en ciudades como Tebas, Micenas y Argos. Sin embargo, su vida también estaba marcada por desafíos impuestos por los dioses. En particular por Hera, la esposa de Zeus, quien sentía una profunda enemistad hacia él. Por razones que los antiguos narradores explicaban de diferentes maneras, Heracles fue obligado a servir al rey Euristeus de Micenas y cumplir una serie de tareas difíciles conocidas como los 12 trabajos. Cada uno de esos trabajos era más complicado que el anterior. Había enfrentado al león de Nemea, cuya piel era imposible de penetrar con armas comunes. Había derrotado a la hidra de Lerna, una criatura con muchas cabezas que crecían de nuevo cada vez que eran cortadas. También había capturado al jabalí de Erimanto y limpiado los establos del rey Augías en un solo día. Después de completar varios trabajos, Euristeus le dio una nueva tarea. Debía traer una de las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Era una misión difícil por varias razones. Primero, porque casi nadie sabía dónde se encontraba el jardín. Segundo, porque estaba protegido por las ninfas guardianas y por el dragón Ladón. Pero Heracles aceptó el desafío. Comenzó un largo viaje hacia el oeste. Atravesó montañas, ríos y desiertos. Visitó ciudades lejanas y habló con viajeros, pescadores y pastores para obtener pistas sobre el camino. Durante su viaje llegó a las tierras donde vivía el titán Atlas. Atlas era conocido por su castigo impuesto por Zeus después de la guerra entre los dioses olímpicos y los titanes. Debía sostener el cielo sobre sus hombros para mantener el orden del mundo. Cuando Heracles llegó ante él, le explicó su misión. Atlas escuchó con atención. Como padre de las Hespérides, conocía bien el jardín donde crecían las manzanas doradas. Heracles propuso un acuerdo.
Él sostendría el cielo durante un tiempo si Atlas iba al jardín y conseguía las manzanas. Atlas aceptó. Por primera vez en mucho tiempo, el titán dejó descansar sus hombros. Heracles tomó su lugar, levantando el cielo con su enorme fuerza. Mientras tanto, Atlas caminó hacia el jardín dorado. Las Hespérides lo reconocieron, pues era su padre. El dragón Ladón también permitió su paso. Atlas tomó algunas de las manzanas doradas y regresó. Cuando volvió donde estaba Heracles, observó algo. Después de tantos años sosteniendo el cielo, no deseaba recuperar aquella carga. Pensó en dejar que Heracles permaneciera allí para siempre. Pero el héroe comprendió rápidamente lo que Atlas intentaba hacer. Con calma le dijo que aceptaría sostener el cielo, pero que necesitaba acomodar su capa sobre los hombros antes de continuar. Atlas, creyendo que Heracles realmente aceptaba quedarse, tomó nuevamente el cielo durante un momento. En ese instante, Heracles recogió las manzanas doradas y se marchó. Continuó su viaje de regreso hacia Grecia. Las manzanas brillaban con una luz cálida, como pequeños soles que reflejaban el poder de los dioses. Cuando finalmente regresó a Micenas y presentó las manzanas al rey Euristeus, el trabajo fue considerado cumplido. Pero como aquellos frutos pertenecían realmente a los dioses, pronto fueron devueltos al jardín de las Hespérides. Las ninfas volvieron a colocarlas entre las ramas de los árboles dorados. Y el dragón Ladón continuó vigilando el lugar. El jardín siguió existiendo en silencio en el extremo del mundo conocido, donde el sol parece descansar cada tarde antes de desaparecer bajo el horizonte. Las Hespérides continuaron cantando sus canciones suaves entre los árboles dorados, mientras el viento del oeste movía las hojas y las manzanas brillaban bajo la luz del atardecer. Así, el jardín permaneció como un símbolo de belleza, misterio y equilibrio, un lugar donde la naturaleza y la magia de los dioses se encontraban en armonía. Moraleja: incluso las mayores riquezas del mundo, como las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, no son verdaderamente nuestras para poseerlas, y la verdadera sabiduría consiste en comprender cuándo debemos buscar algo y cuándo debemos respetar el equilibrio que pertenece al mundo y a los dioses. Finalmente, descansa, y permite que estas historias te acompañen suavemente hacia el sueño. Tal vez esta noche sueñes con el sueño de Endimión, con su descanso eterno bajo la mirada silenciosa de la luna. Tal vez recuerdes el rey Midas y el toque de oro, y la lección que el brillo del oro jamás pudo ocultar. Quizás escuches el eco lejano de Eco y Narciso, sus voces aún perdidas entre montañas y lagos. O tal vez navegues lentamente junto al viaje tranquilo de Ulises en la isla de Calipso, donde el tiempo parece detenerse entre el mar y la nostalgia del hogar. Y quizá, en algún rincón sereno de tus sueños, encuentres la bondad eterna de Filemón y Baucis, cuya hospitalidad fue más poderosa que la voluntad de los dioses. O tal vez, simplemente duermas en paz, sabiendo que los antiguos griegos, con toda su sabiduría y sus misterios, han estado aquí esta noche, acompañándote. Sus historias siguen vivas porque hablan de lo que todos sentimos: esperanza, deseo, pérdida, amor y redención. Sus lecciones resuenan en nosotros, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. ¿Qué otros caminaron estos mismos caminos hace miles de años? Y transformaron sus experiencias en relatos que el tiempo nunca logró borrar. Gracias por acompañarme esta noche en el Cuentista Nocturno. Gracias por permitirme llevarte a la Grecia antigua, por caminar conmigo entre mármol,
templos y mitos. Por escuchar las lecciones que los dioses inmortales dejaron grabadas en estas historias. Y si aún estás despierto, si estas palabras todavía te alcanzan en la quietud de la noche, te invito a suscribirte. Cada semana abriremos un nuevo capítulo. Viajaremos a nuevas tierras, descubriremos nuevos mitos y encontraremos, una vez más, esas lecciones que el tiempo jamás podrá borrar. Porque las mejores historias nunca mueren. Solo esperan ser contadas otra vez. Si lo deseas, déjame un comentario. Cuéntame qué mito tocó más tu corazón esta noche. Tal vez fue el sueño de Endimión. O el rey Midas y el toque de oro. O Eco y Narciso. O el viaje tranquilo de Ulises en la isla de Calipso. O la humilde y hermosa historia de Filemón y Baucis. Cada mensaje es como una pequeña ofrenda colocada en un templo antiguo. Y me recuerda por qué sigo contando estas historias. Porque los mitos todavía importan. ¿Y si ya te has dormido? Si mi voz se ha mezclado con tus sueños. Si ya navegas lentamente por el reino de Morfeo. Entonces todo está bien. Mi trabajo está completo. Que los antiguos dioses velen tu descanso. Que tus sueños sean suaves como pétalos de rosa sobre mármol blanco. Que tu descanso sea profundo como el sueño de Perséfone en el inframundo. Que tu corazón recuerde las lecciones sin cargar con el dolor. Que el oro nunca te ciegue a lo que realmente importa. Que tus manos sean generosas como las de Baucis y Filemón. Que tengas la valentía de ascender desde tu propia oscuridad sin mirar atrás. Y que puedas ver más allá de tu propio reflejo, escuchando también a quienes alguna vez fueron silenciados. Buenas noches, viajero de los mitos antiguos.